La vocación de San Andrés y San Pedro de Federico Barocci fue encargada por el último duque de Urbino, Francesco María II de la Rovere. Fue pintada entre 1584 y 1588 y anteriormente Barocci había hecho una primera versión para el oratorio de la Confraternidad de San Andrés de Pesaro. Había sido comisionada por la duquesa de Urbino. La intención del duque era regalársela al rey Felipe II porque quería obtener la Orden del Tisón de Oro. Recordemos que el santo, San Andrés, era el patrón de la orden y por tanto la intención de su comisión fue esta. Barocci consiguió en estos 5 años de trabajo en esta segunda versión una auténtica composición teatral de un gran efecto dramático y de una mayor expresividad que la primera. La razón de por qué esta obra de finales del siglo XVI se encuentra en una exposición dedicada al Seicento italiano está plenamente justificada por uno de sus grandes biógrafos, Giovanni Pietro Bellori, che in sus vite de pittori, scultori, arquitecti y moderni destaca como Barocci fue uno de los artistas que anuncian el barroco. Sus composiciones dinámicas, claramente definidas por contrastes lumínicos, anuncian lo que será la nueva corriente y de hecho los primeros artistas barrocos de principios del XVII se basarán y se inspirarán en las obras últimas de Barocci. Barocci utiliza en su método de trabajo múltiples dibujos preparatorios al modo clásico Rafael, pero se aleja plenamente de lo que será el arte de la maniera, que es contemporánea a su momento de trabajo. Utiliza siempre un lenguaje claro y preciso a la hora de realizar sus composiciones. Recordemos que San Andrés fue el primero en seguir la llamada de Cristo y por eso es el que se arrodilla primero ante la imagen de Cristo, y San Pedro aparece en un segundo término saliendo de una forma un tanto impulsiva como debió ser su carácter de la barca. Barocci en esta composición consigue esa vaporosidad tan expresiva en la que se une el horizonte con la vaporosidad del agua, ¿no? Es muy característico de estos últimos momentos de Barocci. Realizó un dibujo preparatorio sobre la figura de San Andrés arrodillada y de hecho si nos acercamos a la imagen del lienzo vemos perfectamente cómo se trasluce ese trazo preciso y tan definido a la hora de hacer los perfiles. La figura de Cristo resulta quizás un tanto hierática, ya fue comentado incluso por el padre Sigüenza en 1602 en la descripción del cuadro, pero realmente es una figura impactante y también en cierta forma teatral a la hora de la consecución del tema. Interesantísimos también esos pequeños detalles de la playa, hay unas conchas y una serie de moluscos tratados de una forma muy particular que también nos hablan de la manera detallista de tratar los elementos menores en Barocci.